siempre. La verdad que siempre es un gusto. Feliz cumpleaños atrasado, pero bueno, me acordé. Ay, gracias. Mira, no importa, tarde pero seguro, como dicen por ahí. Exactamente. Seguro hoy nadie te felicita, así que qué chévere. Así que me voy a acordar de que Mario me felicitó al día siguiente de mi cumpleaños. Ay, gracias. Tan bello, muchísimas gracias. No, siempre pues pendiente. Cuéntame, ¿Sabes, ese tema hoy me parece extraordinario. sabes qué? Oye, yo he visto, por ejemplo, la semana pasada, esta semana, cuando tengo que hablar acerca, por ejemplo, de Milan Fashion Week, acerca de la nueva colección de Kanye con Gap, oye, a mí sí me mueve un poco, Mario, y tengo que ser muy honesta, me mueve un poco porque me parece un poco extraño, un poco insensible, si se podría decir, hablar acerca de moda, hablar acerca de Milan Fashion Week, París Fashion Week, donde vemos mucho lujo, muchos desfiles maravillosos además, y de repente decimos, oye, pero hay una guerra, hay un conflicto bélico en este momento que está pasando, y por eso he querido como dirigir todas las noticias hacia ese tema, ¿no? Cómo afecta al mundo, cómo afecta al mundo de la moda, cómo grandes marcas han decidido no vender a Rusia. Y me parecería insensible, por supuesto, no tocar ese tema más cuando hay una situación mundial importante. Entonces, por ejemplo, estaba comentando en las noticias de este artista venezolano Cristóbal Ochoa, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, donde ayer realizó una protesta silenciosa en las afueras del desfile de Dior durante Paris Fashion Week. Y él, bueno, la verdad es que la gente pasaba, algunos lo ignoraban, otros se tomaban una foto y seguían de largo, decía él, el letrero decía, haz arte, no, no la guerra. Oye, Mario, ¿cómo afecta, la verdad, esto que está pasando en el mundo? ¿Cómo afecta el mundo de la moda? Y quiero saber tu opinión, ¿no? A ver si te sientes a lo mejor igual que yo, donde dices, sí, yo sé que el mundo continúa, sé que, bueno, estos diseñadores hace meses que están haciendo estas colecciones y pues es momento de presentarlas. Pero sí, de cierta manera siento que bueno, deberían tomar en cuenta lo que está pasando con Ucrania. Fíjate, sin duda, todo esto hay que ponerlo un poquito como en contexto, ¿no? Lo que tú decías, yo siento que esta noticia, y siendo un poquito, pues, abogado del diablo, Uh -huh. no, nos cayó a todos como de sorpresa, ¿no? Al menos a las personas que no estamos muy pendientes de los problemas geopolíticos y de esta cosa, ¿no? Entonces, yo siento que la reacción, y es una crítica ya generalizada, las reacciones ahorita, Valeria, son casi inmediatas. Las audiencias las piden inmediatas. O sea, tú tienes que tomar partido casi con la noticia, como decimos los periodistas, en caliente. Cosa que a veces es muy peligroso para las personas que no somos especialistas, ¿no? Uh -huh. Entonces a veces tú ves opiniones un poco apresuradas donde pues mucha gente mete la pata o hiere sensibilidades. Yo siento que la moda sí tardó indudablemente en posicionarse ante este conflicto, sobre todo, y no vamos a ser condescendientes ni ingenuos, porque los rusos son parte importantísima Uh del -huh. mercado de lujo, ¿no? Entonces, era un poquito pensar en ese cliente que es el que te está de una u otra manera, pues, manteniendo o entrando en tus arcas, pues muchísimo dinero, cómo lo vas a tratar, ¿no? Y fíjate que justo es casi a la semana cuando empezamos a ver las reacciones de Net-a-Porter, de Joggs, de Balenciaga, incluso de Nike, ¿no? Uh -huh. Claro, con los negocios digitales, que muy diplomáticos, que no pueden despachar a Rusia y qué sé yo, pero todavía no es como una postura un poco más sólida. Por ejemplo, esta mañana leía que la edición de Vogue Ucrania está pidiendo a muchísimos de estos clientes de lujo que generen una especie pues de, de vocería un poco más sólida, ¿no? Un poco más cuestionando lo que realmente está ocurriendo allí, ¿no? Entonces, claro que va a afectar. O sea, la industria apenas se está recuperando de un proceso de crisis de salud, de pandemia, vuelve otra vez
no sin polémica, a presentarse desfiles con gente, con y sin mascarilla. Y bueno, y surge este otro conflicto allí en Europa muy cerca, ¿no? Además, donde esa gente, pues digamos, forma parte y parte, ¿no? Entonces, digamos que todavía es un problema en desarrollo, vamos a seguir viendo posturas, todavía los grupos de lujo no parecen ponerse de acuerdo, porque aunque Balenciaga forma parte de Kering, es un comunicado de Balenciaga, no de todo el grupo. Por ejemplo, Exacto. el grupo LVMH, hasta ahora, o yo no conozco hasta ahora ningún tipo de reacción. Entonces, digamos, vamos a seguir viendo esto un Creo que es poquito, día a día, ¿no? exacto, en tiempo Es algo de real, día a ¿no? día. Ujú. Fíjate, bueno, cuando hablamos de conglomerados, para explicarte a la gente que, explicarle a la gente que está escuchando LVMH, por ejemplo, tiene ciertas marcas, maneja ciertas marcas de lujo, el otro grupo también. Entonces ellos se manejan por conglomerado. Sin embargo, bueno, cada marca también tiene derecho a expresarse como marca, por ejemplo, como lo hizo Balenciaga, que lo estabas diciendo, que habló por Balenciaga, no por todo el conglomerado. Entonces es Exacto, importante exacto. distinguir eso. Sería interesante a lo mejor que los conglomerados pues dieran su opinión, que eso ya incluiría a más marcas, porque son como los representantes de estas firmas de lujo. ¿Estás de acuerdo, Mario? Esto es opinión personal, o sea, quiero que entiendan que Claro. tenemos una conversación como de lo que tú piensas, conociendo el mercado de la moda, en que este sea a ver, un estilo de protesta o sea una queja contra Rusia por lo que está haciendo, lo que están haciendo, por ejemplo, Nike, Apple Pay, Apple, que dijo no vamos a vender a Rusia por los momentos. Sí, yo creo, Valeria, la moda, aunque no desde el punto de vista de la política, de la economía, no tiene, digamos, no es una referencia, sí tiene impacto social, sí tiene impacto en la cultura. Y si igual, si la moda se ha posicionado, por ejemplo, contra la falta de diversidad, contra a favor de la inclusión, de la diversidad de género, entonces la moda tiene que posicionarse en estos aspectos, porque al fin y al cabo también tiene una voz Uh y -huh. tiene banderas que defender. Entonces yo siento que a su manera, a lo mejor para muchos es una manera muy tibia, una manera muy, todavía muy, digamos, como no radical, sí está levantando la mano. O sea, yo siento que no hay antecedentes, pues los conflictos que sacudieron Europa en la década de los 90, no había redes sociales y nosotros nunca supimos, o yo al menos Uh no -huh. supe de cuál era la postura, pues digamos, de los grupos de lujo, de las casas de moda. Eso ahora cambió. Nosotros estamos en un conflicto que fíjate, nosotros aquí en Venezuela, en Caracas, a no sé cuántos miles de kilómetros, estamos hablando de él, estamos, digamos, tratando de analizar la situación, de ver qué componentes están allí. Entonces yo siento que la moda ahora es un agente activo, cultural y socialmente hablando. Y como un agente activo tiene que tomar una postura, una posición, no puede ser ambiguo, no puede ser, digamos, gris. O sea, tiene que posicionarse, tiene que decir algo, ¿no? Sí, tiene que Eh, tomar postura porque, bueno, estamos hablando de una de las industrias más grandes del mundo y creo que hace la diferencia, ¿sabes? Totalmente. Que tengan una postura. Y con mucha visualización y con mucha injerencia. O sea, yo siento que ahora el fenómeno digamos, de la cultura popular, que es esta cosa de la cultura pop y eso, tiene una influencia gigante, sobre todo en generaciones como Zetas y Millennials. Uh -huh. Entonces, estamos viendo allí hasta cómo explicar un conflicto del cual, pues, no tenemos como mucho conocimiento tampoco, ¿no? Porque estamos recibiendo una información en caliente, siempre hay polarización, entonces no va a ser fácil y a la vez, pues es lo que tú decías, esto es una industria, hay mucho dinero de De por por medio, medio. se está llevando a cabo pues los encuentros de moda más importantes de lo que puede ser, pues digamos, los 6 meses por venir en una economía golpeada y ahora todavía Uh -huh. más
en alerta. Entonces no debe ser fácil, ¿no? Hay que ponerse también en los zapatos de los demás. Sí, también digo, es lo que dice, es mucha plata de lo que se está hablando, es una industria Sí, gigante, son directores creativos que tienen su colección lista hace, bueno, que están trabajando en esta colección hace 6 meses. Oye, también hay que verle la cara, ¿no? Porque es un trabajo importante el que están haciendo. Sin embargo, siento que Armani sí, lo hizo espectacular con lo que hizo. y lo hizo primero. Y lo hizo Entonces, primero. sí, yo siento que fue esto de que las modelos pues desfilaran en silencio, fue un pequeño gesto Ujú. que conmovió y que además tuvo mucho eco, ¿no? Es una Yo forma de creo que, protesta exacto, interesante. exacto, y yo creo que para la moda que está tan vinculada a la creatividad y a todas estas herramientas un poco visuales y audiovisuales, es un reto enorme, ¿no? Es un reto pues tratar de seguir comunicando los contenidos que nuestra audiencia pues nos sigue y quiere saber de nosotros, pero también hacerlos con sensibilidad, Valeria. Eso. Yo siento que hay una cosa de pensar en el otro, de sentido común, sí comunicar, sí, pues digamos, generar un contenido de valor, pero tienes que ser respetuoso con los otros, ¿no? Es lo que digo, es como, oye, sí, yo entiendo que tengas que hacer tu Fashion Week, entiendo que pues París tiene que seguir moviéndose con sus desfiles, como Milán, en el momento que empezó todo esto, pero sí hay que tener sensibilidad, Mario, y lo digo también en el caso hasta traerlo hasta acá. Hablar de entretenimiento ahorita, de que, ay, qué bonito, oye, ya va, o sea, hay una gente que la está pasando mal en el mundo, hay un conflicto armado, o sea, es algo importante, es noticia. Entonces yo sí siento que tenemos que eso, tener sentido común y comunicar cosas que sean relevantes en este momento, más cuando a lo mejor tenemos seguidores en redes sociales, que es algo importante. Eso sí, siempre verificando la fuente, siempre lo digo, pero tener un poquito de sentido común y de sensibilidad cuando se habla de estos temas y más cuando está esta gente pues en Ucrania pasándola tan mal y que esto trae consecuencias para el mundo. Y de precisamente nosotros tenemos que escuchar un tema, Mario, y precisamente voy a dejar una pregunta al aire. Hablamos de materia prima, hablamos de divisas, hablamos de inflación. ¿Qué es lo que va a pasar con Rusia y cómo va a influir esto o qué consecuencias va a traer esto en el mundo de la moda? Estamos conversando con Mario Aranaga, periodista especializado en moda. Vamos a escuchar Jeremías, 1 y 1 = 3, y al regreso, materia prima, divisas e inflación en el mundo de la moda como consecuencia de este conflicto bélico. Ya regresamos. Descifrando con Valeria Valle. 10:21, seguimos conversando con Mario Aranaga, periodista especializado en moda y diseño, perdón, escritor y creador del concepto Closet Inteligente. Yo dejé una pregunta en el aire, estábamos conversando, bueno, ¿qué pasa, no, en el mundo? ¿Cómo es que, por ejemplo, sigue el Milan Fashion Week? Ya terminó, ahora inicia París Fashion Week. Y oye, hay una guerra, está pasando algo importante también, muy cerquita, muy pegadito a ellos. ¿Y qué consecuencias trae esto para el mundo y para el mundo específicamente de la moda? Hablo de materia prima, hablo de divisas, hablo de inflación. Mario, estoy contigo otra vez. Bueno, fíjate que estábamos comentando antes del espacio musical que todavía la moda pues está afectada por toda esta situación de pandemia, de cierre, y empezaba un poco como a mostrar un poquito de recuperación y ahora viene esta guerra que afecta sobre todo pues a Europa, ¿no? Y que de una u otra manera va a generar pues ciertos, ciertas consecuencias que las vamos a ver en el tiempo. Hay que recordar, Valeria, que esta es una industria que se adelanta, es una industria que siempre va, digamos, pensando en unos por lo menos 4 a 6 meses en avance. Y esto, por supuesto, todas estas situaciones quizás no vamos a ver ahorita el Ujú. efecto, pero se van a notar, ¿no? Porque es como una especie de efecto acumulativo, ¿no? Entonces yo siento que, igualmente, fíjense cómo están subiendo los precios en marcas de lujo. O sea,
Es impresionante cómo Chanel y cómo Vuitton ya llevan más de 13% de aumento acumulado en su... Todo esto por la pandemia, ¿cierto? Claro, un poco por la pandemia, quizás también la cosa de oferta-demanda, o sea, hay menos productos y la gente, por supuesto, pues la compra en moda es una compra muy, entre comillas, irracional, muy de impulso. Entonces, al no tener de inmediato tu producto, tú generas allí como una especie de, como un déficit, ¿no? Como una cosa así como cuando la gente que consume drogas no la tiene, ¿no? Es como Claro. una cosa... Si generas la necesidad. Exacto. Entonces, por ejemplo, eso está pasando con las carteras de Hermès y con los relojes Rolex. Tú ahorita puedes vender un reloj Rolex usado casi por el 50% más del precio de uno nuevo, porque Wow. no hay relojes nuevos. Wow. Entonces, eso está pasando igual con estas carteras de super lujo. Y yo siento que en la medida que estos productos no se produzcan tanto, por todas estas circunstancias que estamos hablando, pues la demanda va a generar esas cosas perversas, ¿no? Del mercado. Y además lo que dices es que las consecuencias pues las vamos a ver, no ahora, sino dentro de unos meses. Sí, Y oye, Mario, qué importante lo que dices, porque el mundo se está recuperando de una pandemia, la industria de la moda se está recuperando de una pandemia, bueno, una pandemia que no ha terminado. exacto. Entonces es como, oye, oye, y ahora también me vienen con esto. Yo digo, cónchale, o sea, no, Sí, el mundo no se ha recuperado. De hecho, sí. seguimos sufriendo las consecuencias de lo que todavía está pasando, que es la pandemia. Entonces, qué duro. También tratar de subir, además cuando estamos hablando de Europa, donde precisamente es el conflicto, donde se encuentran la mayor cantidad de marcas de lujo y que van a sufrir las consecuencias también de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Y miles de cosas bueno, que tanto tú como yo, que no somos especialistas en estas cosas de la geopolítica y de lo complicado, eso va a tener problemas allí de todo tipo, con suministros de materias primas, en fin, va a haber cosas en lo profundo de esta industria, porque la moda es una industria multidisciplinaria y a lo mejor el producto no lo va a sufrir, pero el empaque sí, Exacto. o la línea, digamos, de distribución. O sea, esto es muy complejo, Valeria. O sea, las guerras han tenido consecuencias nefastas en la historia del mundo. Y una guerra a este nivel me imagino, de novedad, porque las cosas buenas se desarrollan, pero también las malas, ¿no? Mm. Las armas, los ataques cibernéticos. Puede haber allí como una, y no quiero ser como ave negra, ¿no? Pero pueden haber unas consecuencias de verdad irremediables y muy malas para esta industria, ¿no? Y para muchas industrias. Fíjate que solamente por tocar algo que estoy leyendo en este artículo, tras la invasión de Ucrania, el gas natural se disparó un 60%. La industria textil y de la confección ya se vio fuertemente afectada el año pasado por la subida de precios de la energía, que terminó, por supuesto, repercutiendo en clientes. Después hablamos también de la evolución de los mercados de divisas. Hablamos que Rusia, para muchos países de Europa, representa un gran mercado para la moda y la entrada de mercancía, por supuesto, se ha bloqueado. Entonces, oye, sí, obviamente ya está sufriendo las consecuencias de esta decisión, pues lo que yo digo, oye, qué impresionante como un solo señor ha hecho tanto daño. Y bueno, ya sabemos otro ejemplo de eso, ¿no, Mario? Fíjate Sí, que te quería preguntar, en la Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar acerca de este contexto, obviamente hablamos de una guerra mundial, no de este conflicto bélico en específico de la invasión Rusia y Ucrania, hablamos de una guerra. Las consecuencias para el mundo fueron devastadoras, Mario. totalmente, totalmente. Y una de las industrias, pues digamos, que se vino en recesión, que tuvo que, digamos, como grandes pérdidas fue la industria de la moda, porque por supuesto, en lo último que se piensa durante un conflicto de este tipo es en Claro. indumentaria, es en complementos. Y acuérdense que la moda no solo es lo que te pones y más allá de calzado, accesorios, es todo este desarrollo de la belleza y la cosmética y digamos todo el tratamiento de belleza. O sea, la moda genera varias industrias y varias industrias que están como muy
que forman parte de lo cotidiano de todo el mundo y uno no se da cuenta, ¿no? O sea, porque incluso hasta un desodorante, una crema para alguien que sufre de algún padecimiento, pues, de piel, pues también puede estar producido por un laboratorio que al fin y al cabo pertenece a uno de estos grupos, ¿vale? Claro, no solamente incluye el anillo que te pones o los zarcillos Exacto, o la falda. exacto. O sea, estamos hablando de un mercado que abarca muchísimo más tantos productos de belleza, de cuidado diario, de cuidado personal. Es una industria bastante grande. Oye, Mario, tus conclusiones acerca de este tema y cómo, bueno, hablar de moda sin sonar pretencioso en un mundo que está pasando por una guerra. Bueno, yo creo que lo más importante es que ya hay voces que se han levantado. Yo siento que esto va a ser como una caída de, digamos, de naipes, como una torre de naipes. Las causas que sean, no importa. Si lo vas a hacer por imitación, si lo vas a hacer porque tu vecino lo hizo, pues lo más importante es que la moda, con todos estos altavoces que tiene, pues se convierta en replicador de mensajes de solidaridad, en mensajes de ayuda, que se transformen en ayuda económica para tanta gente que necesita, pues desde comida hasta medicina, ¿no? Los refugiados, Para los Ucrania. refugiados. Entonces, yo siento que la moda ya comenzó, que va a pasar en una segunda etapa, más allá de no venderle a este mercado ruso, sino pues con otros efectos y con otras consecuencias un poco más radicales a nivel de conciencia y de postura, y eso para mí ya es valioso, ¿no? En referencia pues a los comunicadores, a nosotros que nos encargamos como de replicar mensajes, sí creo que lo más importante es eso, pues el sentido común y la sensibilidad, ¿no? Yo siento que sí hay que hacer nuestro trabajo, porque nosotros también pues dependemos de nuestro trabajo, pero hacerlo siempre pensando en las consecuencias, que cualquier tipo de frase o de movimiento donde la reflexión y la sensibilidad no se tomen en cuenta va a tener consecuencias, ¿vale? Estoy de acuerdo contigo, pensar en Ajá. que, como tú dijiste, no somos expertos en Exacto. conflictos y en geopolítica, entonces Sí, hablar con mucha claridad y hablar hasta donde exacto. se sepa y no creernos expertos en el área porque pues podemos también hacer daño. Nosotros, por supuesto, hablamos de las consecuencias que puede tener esta guerra para el mundo de la moda, porque es esa industria pues que a nosotros nos compete y de lo que entendemos y entendemos esas consecuencias que se van a ver, como dijo Mario, no ahora, no mañana, no pasado, sino dentro de unos meses y a largo plazo, porque hablamos de materia prima, de divisas, de inflación, de cadena de producción, de cadena de distribución, y ahí es donde se van a ver las consecuencias. Mario Aranaga, conversando con nosotros, periodista especializado en moda, diseño, escritor y creador del concepto Closet Inteligente, dándonos su opinión acerca de este tema. Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Valeria, a ti, a toda tu audiencia, y bueno, seguimos en contacto. Siempre grato hablar contigo. Siempre un gusto, Mario. Y además que, oye, si hay alguien para hablar de estos temas, de verdad, que qué sabroso se siente, es Mario Aranaga. 10:32 de la mañana, nosotros vamos a una pausa musical. Esto es Natalia Lafourcade y ya venimos con más aquí en Onda con Valeria.